Hoy traemos al canal a un legendario familiar. Bajo la firma bávara BMW traemos el Serie 3 Touring. Un Serie 3 Touring que ya durante varias generaciones siempre ha marcado tendencia tanto por sus motorizaciones, sus diseños, su habitabilidad y sobre todo su larga durabilidad. Un coche que para muchos de vosotros seguro que sí, en alguien de la familia, algún vecino, algún amigo, algún conocido habrá tenido o tiene un modelo BMW familiar, también lo hay en berlina, pero hoy nos vamos a centrar en esta versión Touring y además con la motorización más vendida a día de hoy, la 320D, que sí, que también está la 318, pero esta 320D a día de hoy es una de las más interesantes. ¿Y por qué? Llevamos microhibridación de 48 voltios con la etiqueta eco medioambiental, 190 caballos y una caja automática de 8 velocidades. Todo da muy buena seña de que vamos a disfrutar muchísimo a nivel de confort y de deportividad al volante de este BMW 320D Touring 2025. Dentro intro y empezamos. Coches y motos, sí señor, te los mostramos con buen humor. Rutas reales, sin postureo, lo que ves aquí va en video. Ángel, Alejandro y Alex en acción, probando en serio, directo en YouTube, campeón. Supermotor online, sin complicar, lo bueno, lo malo, todo sin maquillar. Súbete al video, vamos a rodar, motor encendido, listo para empezar. Bueno, vamos a empezar nuestro repaso exterior. Encontramos esta nueva imagen del Serie 3 con unos faros LED totalmente, vamos, unidos, con toda esta firma lumínica, con buena lectura tanto para la noche como también las luces altas, y bueno, la verdad es que tiene una calidad espectacular. Vemos todas estas riñoneras que van selladas y son aerodinámicas, van abriendo según lo requiera el coche. Vemos aquí el logo de BMW en el capó, la cámara frontal en esta zona y toda esta zona baja, ya que llevamos el paquete M, está bastante enfatizado con estos entramados en negro brillo que le dan este aspecto más deportivo. Por supuesto el radar justo debajo de la matrícula, también para ayudar a todo el sistema ADAS. Vemos estas aristas en esta zona, dejando todo limpio esta parte central, y luego doble arista aquí para el lateral. Un lateral que ya prácticamente nos va dando esa silueta tan acostumbrada del Serie 3. Aunque van pasando los años, este coche se mantiene con los toques necesarios para ser totalmente reconocible, pero dejando claro de que va obviamente modernizándose. Vemos aquí los pasos de rueda marcados en la chapa. En este caso llevamos estas llantas para el paquete M con negro brillo y este efecto diamantado, y son de tamaño 18 pulgadas y unas gomas 225/45 de perfil. También podemos ver que llevamos una frenada normal, también tendremos equipo opcional para mejorar la frenada. Vemos aquí la insignia de M para indicar que tenemos este paquete, y ya caemos en esta silueta. Llegando hasta esta zona del pilar C, nos damos cuenta que es prácticamente el mismo Serie 3 Touring de prácticamente todas las generaciones, con los ligeros cambios de aristas, pero básicamente es el mismo coche. Vemos estas barras de techo en negro brillo, y automáticamente aquí en esta zona es donde vemos este piloto trasero que invade esta zona y ya da ese nuevo toque al conjunto. Una talonera también el color de la carrocería, con una pequeña línea para dar algo de dinamismo en la zona baja, y en la zona trasera llevamos la misma medida de goma en 225/45 de perfil. Pasando a la trasera, vemos estos pilotos traseros que invade toda esta zona, muy similar al Serie 3 convencional o sedán en este caso, y vemos la luneta aquí bastante larguita, con este alerón bastante elegante, con la tercera luz de freno. Llevamos una antena tipo aleta de tiburón bastante discreta, aquí el limpialuneta. Podemos abrir el portón de esta manera, sin no tener que abrir todo el portón del coche, así que podremos acceder al maletero de esta manera, y es algo, vamos, para mí brutal en este tipo de coche. Muy útil sobre todo para viajes y uso intensivo, no tendremos que abrir todo el portón, ¿vale?
En este caso vemos aquí la cámara marcha atrás, el logo BMW y el modelo 320D que está justo aquí. Para rematar vemos este paragolpes con un difusor también con aire deportivo, negro brillo, con esos elementos aquí centrales y dos salidas de escape reales en cromo. Algo bastante bonito de ver a día de hoy y además que son reales. Ya visto todo esto, ¿qué opinas del diseño? ¿Te gusta? ¿Te gustan más los familiares? ¿Te gustan más los sub? ¿Eres más de coches premium como este o de coche generalista? Déjalo en los comentarios aquí debajo. Vámonos para adentro. Empezamos por el maletero. Tenemos, como os he dicho antes, esta luneta que se abre independiente justo aquí y tenemos el accionamiento eléctrico, un portón que tiene una velocidad bastante buena y aquí encontramos 500 litros de capacidad mínima y 1510 de capacidad máxima, unas capacidades bastante buenas con respecto a los sub de categorías similares en precio y en dimensiones. Este coche y los coches familiares en general siguen siendo imbatibles, señores, a día de hoy para tener un maletero en condiciones. En este caso aquí vemos una cruz que es de primeros auxilios. Entonces en este caso aquí debajo vemos que tenemos una red que podremos instalar en el techo para separar nuestro equipaje, nuestra zona, y todo aquí con huequecillos en los laterales. Y aquí tenemos otro hueco donde tenemos también espacio para dejar el kit de emergencia y todo eso. Justo aquí tenemos un botón que pulsamos y nos saca la bola de remolque de manera eléctrica. En otras marcas simplemente se libera y lo tenemos que hacer de manera manual. En este caso ya queda totalmente disponible con sus conexiones y ya lo tendríamos dispuesto. También desde dentro, desde la propia pantalla, podremos activarlo y nos pueda tanto guardar como salir. Volvemos a pulsar. La verdad es que es bastante lentecillo, pero ya que esto va a ser un uso, creo que podemos esperar sin ningún problema. Todo con buenos acabados, todo moquetado. Tenemos conector 12 voltios aquí en un lateral, redecillas en un lateral. Aquí vemos esta cortinilla que queda de esta manera y si lo queremos quedaría tal que así para poder acceder y que quede en esta zona. Todo con buen formato, aquí esta protección en plata y todo aquí iluminado para tener esta zona del maletero totalmente iluminado y poder hacer uso de él sin mayor problema. Tenemos aquí el cerrar puerta y cerrar maletero. Vámonos a las plazas traseras. Vamos a ver las plazas traseras. Yo mido 1,77, como sabéis. Aquí tenemos una entrada bastante común en este tipo de coches. Entro. Automáticamente siento como bajo bastante en esta banqueta y ya estamos aquí dentro con muy buena disposición, más de aquí prácticamente 7 dedos de separación de rodillas. Esto es bastante durillo, todo con cuero, en este acabado la verdad es que está muy bien y una banqueta que sujeta las lumbares, una media de 5, de 10 y esta zona es más confortable, muy mullida, me gusta cómo está. En este caso podemos extender un poco las piernas y bastante bien. Toda esta zona va cubierta en goma, no vemos chapa a la vista, buena ventana, tenemos aquí una pequeña ventana independiente fija y la ventana tipo custodio en la zona del maletero. Todo con buenos acabados, aquí mullido en la zona alta, todo en piel, aquí estas inserciones, tenemos equipo de audio Harman Kardon en esta unidad y todo con muy buena terminación. Un hueco portabebida en esta zona y otro huequecillo aquí para otro tipo de objeto. No llevamos bolsillos en los respaldos traseros, algo que pudiese llevar. Tenemos aquí el plafón iluminario en esta zona central para tener todo iluminado y aquí estos anclajes que es para la red que os he comentado antes que tenemos en el maletero. Asideros y todo bastante bien. Aquí tenemos una pequeña trampilla también para objetos más largos desde el maletero o nuestro reposabrazos. Dos portabebidas aquí dispuestos, me gusta cómo está y
bueno, durillo, pero muy bien. Eso sí, la plaza central, por supuesto, es más incómodo porque tenemos aquí un túnel central muy elevado, muy invasivo, y esto nos va a limitar el confort. Eso, llevamos también una consola con clima 3 zonas, también automático, podemos regular la intensidad y la dirección del clima, como también tenemos 2 puertos USB-C allí dispuestos. Todo conectividad y confort en esta parte trasera. Para las familias, no os preocupéis, llevamos anclajes Isofix aquí con una canaleta y una tapa para tener todo bien ubicado y proteger nuestro tapizado. Todo con buena calidad, hay buen espacio, no nos resulta agobiante, y obviamente los materiales y el conjunto de todo lo que está aquí dispuesto se nota muy buena calidad, incluso igual o mejor que delante. De verdad es que te esperas alguna calidad menor, pero no, aquí está muy bien cuidado todos los detalles. Y este reposacabezas tenemos que abatirlo de esta manera y así no nos molesta en la parte de visibilidad hacia la parte trasera. Esto es muy importante tenerlo en cuenta si queremos tener buena visibilidad, que en la parte dinámica también hablaremos de ello. Plazas delanteras, tenemos buen acceso, como es de esperar, nos da la bienvenida el sistema multimedia, aquí el logo de BMW, y aquí nos indica el perfil de invitado que queremos hacer uso. Encontramos un volante con un buen grosor, con esta zona más mullida aquí deportiva, levas aquí en el volante, toda esta zona con botones físicos y algo de negro brillo que, como podéis observar, ya algo se mancha con las huellas y algo de polvo. Aquí con el emblema M. Tenemos los pedales en aluminio, el descansillo no, y todo aquí con buen material en toda esta zona. Elevalunas, espejos, memorias para los asientos, abrir y cerrar, Harman Kardon, ahí el pulsador para abrir el maletero, hueco portabebidas y de guantera, igual en el otro lado, y esta zona central que también va con este entramado que, bueno, se le ve muy bien. Aquí tenemos este huequecillo, carga inductiva para móvil, puerto USB-C, cargador 12 voltios, 2 portalatas, y esto que podremos cerrar. Todo va iluminado, lleva iluminación LED en el interior, y esta consola donde tenemos la palanca de cambio, el encendido, modos de conducción, auto hold, freno electrónico, el park y el dial para hacer uso de nuestro sistema multimedia de BMW, donde tenemos el Android Auto y Apple CarPlay sincronizado, navegador aquí propio de la marca, las aplicaciones, todo aquí dispuesto, comodidad de asiento, climatización, también para el asiento, llevamos calefacción en ambos asientos delanteros, los dispositivos, también tenemos la iluminación interior que la podremos regular tanto en intensidad como en color, información del país, el Live Vehicle donde tenemos todos los datos de viaje, contenido adaptativo donde nos indica los avisos, check control, nivel de aceite, presión de neumáticos, AdBlue, el estado del vehículo, datos de conducción, mucha información en esta parte, las pantallas, punto wifi, Spotify, el taller autorizado, tiempo, bueno, infinidad de cosas. El clima lo tenemos aquí, vamos a encender el coche. Ya lo tenemos encendido, aquí vemos toda la parte de clima, cómo nos va ayudando, tenemos ajustes individuales, ventilación auxiliar, y esta zona para la segunda fila de asientos también lo podremos ajustar desde aquí e incluso bloquearla si no queremos que nos modifiquen desde la parte trasera. ¿Vale? Aquí tenemos los típicos botones rápidos que siempre BMW ha intentado mantener, desempañantes, los warning, pasar canciones y el dial y encendido del equipo de audio. ¿Vale? Tenemos estas pequeñas perillas que es para regular las boquillas o salidas de aire, ¿vale? Al igual que aquí tenemos la regulación de luces y tenemos también la pantalla de cuadro de instrumentos donde vamos modificando las opciones y visualizaciones que nos va detallando BMW. Aquí vamos cambiando layout,
Head-Up Display, porque tenemos Head-Up Display allí dispuesto. Y aquí vamos modificando, pasamos al layout, aquí nos indica de esta forma, tiene 3 maneras y el contenido que queremos que nos muestre en la zona central: sistema HADAS, brújula, navegador, la fuerza G, mejor dicho, la parte multimedia. Y ya estaría. Aquí tenemos el tema de autonomía en esta parte, de combustible, temperatura, aquí los limpias y las luces. Aquí una pequeña guanterilla donde tenemos conector USB y una luz para poder ver todo lo que llevamos allí dentro. Y la guantera que está enmoquetada y bien rematada, todo para la documentación. Aquí en la zona alta vemos también aquí el detector para la parte fotocromática y en esta zona la iluminación junto con la parte de SOS. Tenemos espejo con iluminación en ambos lados. En líneas generales, un coche que se respira buena calidad, buen material. El pilar A es bastante pequeñito, todo aquí con esta zona bien rematada, buen espejo y unos asientos que recogen muy bien. Tiene sujeción incluso para las pantorrillas y muy confortable, la verdad. Un coche que ya lo tenemos encendido y nos toca ir a la carretera a ver qué tal va este 320D al volante. Acompáñenme. Amigos, ya vamos al volante de este BMW 320D Touring, un modelo que ya tiene una trayectoria, en mi humilde opinión, bastante impecable. Hablar del Serie 3 de BMW es hablar de una trayectoria y muy bien conseguida, muy bien lograda por la marca. Alguna generación quizás menos impactante que otra, pero en líneas generales siempre han sido modelos y generaciones muy serviciales, con mucha practicidad, sobre todo en esta versión Touring, la versión familiar. Y esta 320D es, yo creo que la icónica de motorización para este tipo de coche, ¿no? Un coche destinado para viajar, disfrutar de la conducción, con un buen motor, un motor 2 litros, 4 cilindros en línea, en este caso con etiqueta Eco, porque va hibridado a 48 voltios, una microhibridación, aportando 11 caballos, y todo esto hace que tengamos ahora 190 caballos y 400 Nm par. Tenemos una caja automática de 8 velocidades, que además tenemos aquí unas levas para poder ir con una conducción un poco más deportiva, una conducción dinámica, una conducción más a nuestro gusto. Hay que destacar, por supuesto, que BMW se caracteriza por una conducción con un feeling muy agradable, tan agradable que cuando quieres encontrar ese feeling de coche deportivo, de coche para disfrutar, vamos, tal cual ese nombre, ese eslogan que tiene, te gusta conducir, pues eso, es un coche que te invita a conducir y a disfrutar de la conducción, tanto en modo confortable, que lo podemos llevar aquí con los modos. Tenemos modo Eco, Eco Pro, tenemos el Comfort y el Sport. Por defecto siempre va a encenderse en modo Comfort. Esto pues hace que la conducción sea relajada, con un compendio de valores bastante equilibrados. En el Eco reduce bastante todo lo que son los añadidos, como el clima, la aceleración, toda esa entrega para buscar optimizar los consumos. Y luego el Sport ya tenemos ese espíritu un poco más cañero. ¿Qué pasa con el diésel, Ángel? ¿Es ruidoso? ¿Es molesto? Bueno, dentro, en el interior, para nada. Es un coche que ahora mismo, además es un tramo que va recién asfaltado, y una sensación de calidad increíble, una insonorización muy buena. Si pisamos fondo, algo se siente ya ese motor, pero la verdad es que no tiene nada malo con respecto a ruidos de diésel de antaño. Sí es cierto, y ojo, que desde fuera sí que hay un sonido un poco más de diésel, pero bastante refinado. La verdad es que no digo yo que esto en unos años ya pase factura, el motor diésel por supuesto, y ya tengamos un ruido un poco más estilo diésel, ¿no? Como es común a día de hoy.
Vamos a ver ahora aquí nuestra zona de pavimento irregular, a ver si hay algún crujido, alguna vibración. Tenemos aquí una pequeña vibración, pero es de lo que llevamos en el bolsillo de la puerta, pero no, todo un buen ajuste y no hay vibración alguna. Pero ya os digo que la sensación y ruido y sonorización interior está muy lograda. En cuanto a suspensiones, este coche tiene un equilibrio perfecto a mi modo de ver, un coche que puede trazar curvas con muy buena dinámica y además los apoyos son correctos, busca siempre ese nivel de confort, pero si seleccionamos el modo Sport, tenemos también un Sport individual para optimizarlo, pero aquí ya la caja de cambios ya es un poco más rápida, la ponemos en modo Sport también y ya tenemos una entrega muy rápida, además de la personalización interior que se pone todo con tonos rojos, bueno, lo típico, ¿no? En estas personalizaciones notamos que el coche tiene un brío mucho más enérgico, la verdad es que es muy agraciado. Y en cuanto a frenada, pues tenemos una frenada con un pequeño recorrido libre, que es esa parte regenerativa, y automáticamente pisando ya tenemos esa frenada que siempre deseamos, ¿no? Tener, sentir ese coche totalmente bien frenado. Esta unidad, como habéis visto, lleva el paquete M y eso también favorece en algunos equipamientos ya integrados en este paquete, aparte del diseño, y que alguna cosilla se me puede escapar. No es algo que dominemos por completo, ya que son unidades de prensa que obviamente configuran de una manera, puede estar o no disponible en el momento que estéis viendo este vídeo, así que me gusta hacer esa salvedad porque puede haber variaciones por algún problema con algún equipamiento, algún precio, algún código de serie, en fin, pueden haber problemas y puede variar esa configuración según en qué momento estés viendo este vídeo. La puesta de conducción es increíble, tenemos un buen asiento, confortable pero sujeta bien en las curvas, tenemos buena visibilidad por el espejo interior, aunque llevamos allí un reposacabezas central que nos limita algo la visibilidad, y buenos espejos exteriores, incluso con detección de ángulo muerto, sistema de ADAS, todo con muy buena lectura, incluso con el Hub Display tenemos allí toda la información. En cuanto a autonomía, estamos hablando ya cercanos a los 750-820 kilómetros nos ha dado, y consumos de 4,8 hasta 6 litros en horquilla, pero en toda la prueba en 930 kilómetros en estos 7 días nos ha dado una media de 5,9, un dato magnífico. De todas maneras, os voy a dar un dato que BMW lo da en su cuadro de instrumentos, valores desde fábrica, es decir, los kilómetros totales. Son 5.741 kilómetros lo que ha recorrido este coche a día de hoy y su consumo medio es de 8,5. Así que podéis ver por las manos que ha pasado y obviamente los consumos pueden variar. Podéis ir muy a fuego con este coche y tener estos consumos de 8,5, pero nosotros en toda la prueba, haciendo adelantamientos, carretera, autovía, carretera secundaria, bueno, un poco lo que siempre hacemos con todos los coches, nos ha dado esos 5,9 de media, algo bastante bueno para el tipo de coche que es. Una etiqueta eco con la hibridación de 48 voltios, bastante buena y bastante útil, sobre todo hablando de un motor diésel que tiene una buena autonomía y un buen comportamiento, sobre todo para viajar y no tener problema en el momento que deseamos entrar en alguna ciudad con restricción, ya que llevamos la etiqueta eco. Bueno amigos, eso es todo por hoy al volante de este BMW 320d Touring, una versión muy recomendada a nivel de motorización. Me parece la motorización más equilibrada en cuanto a potencia y entrega y consumos, un toma y dame muy correcto. Tenemos versiones o motorizaciones un poco más bajas, pero yo creo que para el tipo de coche creo que te viene muy bien esta motorización. Estamos hablando de 51.000 euros sin descuentos ni promociones. Esto puede variar según las configuraciones, como es en este caso todos los opcionales que puede llevar esta unidad, puede incrementar un poco más, pero todo esto también puede tener un buen abanico de ofertas y promociones en el momento de la compra, así que muy atentos al momento que estéis viendo este vídeo, que puede variar muchísimo tanto configuración como los precios. En líneas generales, el BMW Touring Serie 3 sigue siendo un candidato increíble a nivel de categoría premium, un familiar que marcas como BMW aún pueden permitirse tener este tipo de modelos en su gama de modelos y poder tener también modelos sub.
unos modelos sub que han ido canibalizando a los familiares, han ido matando todos estos familiares en muchas marcas y poco a poco ya no se ven en prácticamente todas las marcas. Muy pocas marcas, sobre todo generalistas, mantienen una línea de versiones familiares dentro de sus modelos, pero BMW y gran parte de las marcas alemanas aún mantienen esta línea de coches familiares. Así que si estás buscando el coche sobre este margen de precio entre los 50 a 45.000 euros, te invito a que visites BMW para tener un coche de calidad premium, calidad de rodadura increíble y una buena puesta a punto, incluso deportivamente hablando. Sus consumos ya habéis visto que no son para nada excesivos, estamos en la media de 5,9, eso sí, si vamos muy a muerte podemos llegar a los 8 litros sin preocuparnos, pero tienes ese abanico bastante interesante para un coche microhíbrido y con etiqueta eco y motorización diésel, ojito, un motor que va bestial para ir fuera de la ciudad y viajar muchísimo con él y hacer muchos kilómetros. Nada más que decir, amigos. Recomendado siempre buscar versiones familiares y si no te gusta los sub, esta va a ser tu alternativa. Buen maletero y muy buena puesta a punto dinámicamente. Agradecemos a BMW España la sesión de este 320D Touring y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal y dejarnos vuestro comentario aquí debajo. Tendréis la prueba escrita de este coche, de otros coches y también motos en nuestra web supermotor.online. Y también tenéis toda la actualidad del día a día del motor en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, TikTok y X, donde allí tendréis toda la información disponible. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta pronto.